que era la de listar los cursos que hayan empezado después de la determinada fecha que viene. No sabía cómo escribirlo y lo escribía y no lo podía resolver. La consulta esa. Bien, ¿nos querés compartir pantalla y le pegamos una revisada a la consulta? Estoy con problemas de internet, me parece, así que sí, es mejor que no la comparta, me parece. Bien, ¿y cuáles son las dudas ahí que te surgieron? Lo que no podía hacer era escribir la consulta, o sea, escribí, no sabía cómo poner la fecha para que me lo reconozca cuando ejecutaba la consulta. No sabía cómo escribir bien la fecha, si la tenía que poner como la habían pasado, si la tenía que poner con un local date, no, eso no sabía. Sí, ahí capaz que te conviene pasarlo como un local date, la fecha esa que estaba en el TP, y después tendría que poner el signo mayor y probar si esa comparación te la ejecuta correctamente. Ok, ahí pruebo y de última vuelvo a consultar. Dale, gracias. Ah, y ya que está, consulto. Cuando quise hacer la que le sigue, que era listar todas las inscripciones en base a un parámetro de estado, eh, no sabía cómo definir, porque puse query y entre paréntesis puse select, cfront, la inscripción, cwhere, el estado, y después no sabía qué más poner. Claro, ahí tenés que usar, ¿te acordás de la anotación arroba param? Sí, que tengo que Esa poner tenés que en usar. la lista, inscripción, puse find by en estado, y entre paréntesis sí, puse para, puse el estado de vuelta, y ahí me quedé. Después cuando lo quería probar Claro, no me ahí, dejaba. claro, ahí sería la consulta, vos lo tendrés que parametrizar con ese estado, ¿no? Y vos le pasás un estado que querés buscar. Después, el nombre lo tenés que inyectar en la etiqueta arroba query. Y ahí tenés que hacer la igualdad, ¿no? En Ok, base al parámetro que le pasás. ok, ahí Eh, pruebo por ahí, y... claro, ahí si se te complica mucho, lo que podés Sí, hacer es, en vez de que vos le pasás como parámetro un estado, pasarle un string que compruebe string con string a nivel de atributo. Esa sería otra solución. ok, genial, gracias.
Yo tengo un par de dudas. Eh, en la parte de inscripción, servicio, no sé cómo hacer para que me tome el ID de las otras clases. Ah, El que no me claro, acuerdo. sería, tendrías que crear el servicio y después, viste, cuando definís el método, vos tendrías que ahí pasarle los ID. Por ejemplo, el ID que era de estudiante y el ID que era del curso, si mal no recuerdo. Después, internamente el método de inscripción es donde vos tendrías que recuperar, sería el objeto estudiante y el objeto curso. ¿Sí? Y después de ahí construir el objeto inscripción y guardarlo. Ahí, viste cuando usas curso repository, ahí lo que estás haciendo es tratar de usarlo como una clase estática, pero ahí lo que tendrías que hacer es viste que tenés arriba, sube un poquitito más arriba en la clase, viste que ahí tenés curso repository en el nombre, ese tenés que utilizar. Reemplazarlo en curso. Ahí Al está. ponerlo con mayúsculas estabas usando la clase, digamos, curso repositorio, y no estabas usando la variable de la clase. Exactamente. Gracias. No me había dado cuenta. ¿Dónde estoy trabado? Sí, compartir. No, le hago una revisada. Eh, Mira, acá lo puse, la consulta que yo quiero hacer, y me tira este error. No sé qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Se puede llegar a ver o más o menos? Sí, una solución que se me ocurre es que esa query, por ejemplo, sea... sí, ahí fíjate que te falta comilla simple en la fecha. A ver, Ahí, exacto. a ver, De lo esa puse de forma. vuelta. Si no, lo que se me ocurre es también hacerla nativa, capaz. Puede ser capaz que ahí tenga más compatibilidad todo lo que es comparación de fechas. Sí, ahí si no va a tener que meter alguna conversión de fecha
o parametrizar más que nada esa consulta. Sí, lo ideal sería parametrizarla y ya que en el parámetro que se inserta en la consulta ya se trabaja la fecha y no se pasa así como un string, porque no sé cómo está declarada en curso. Fecha de Ahí inicio. muestra el fecha de inscripción en Mm. curso. Seguro es eh, un local date o un date. Ahí, Sí, claro. sí, sí. En- vos la estás haciendo a nivel JPQL, digamos, el lenguaje de consulta orientado a objeto. Ahí lo que por ahí te recomendaríamos es hacerla parametrizada, porque ya sabes que es una fecha que Sí. va a variar, ¿sí? Así que trabajemos sobre los parámetros. Ok, ahí, a ver, ya que está, muestro la otra que había hecho. ¿Dónde está? ahí te comparto en el chat cómo te quedaría más o menos con la parte de parámetros. Te quedaría una cosa así, ¿no? El método quedaría algo así como arroba. eh, Y la de estado, no, acá no era. La de estado que quise hacer y no me salió. Acá. Había puesto esto. No, para que se me trabó todo. Había puesto esto. Pero, bueno. Y tampoco me tiraba como que no era. A ver, para que lo intentamos. Sí. Ahí fíjate que en el parámetro estado estás pasando un int. Sí. Deberías pasarle un, Con el ejemplo que pasaron recién, ¿no? Que en un el es- chat. sí, Ok, Claro, pero claro, ahí sería con el enum, pasándole el claro, le enum tenés que pasar directamente. el ok, estado, digamos. ok, genial. Eh, y si no me equivoco, creo que en la consulta, en la query, eh, le tenés que poner 2 puntos y el nombre del parámetro que es estado. Claro, acá. Hacia el final, en el where, viste que haces where c.estado igual. Sí, Eso que está acá van entre 2 puntos. comillas, no, el igual está bien. Lo que está Sacale mal las sería, comillas. en vez de que vaya entre comillas simple, va con 2 puntos y el nombre del parámetro, que en este caso es estado. Ok, genial. Listo. Bueno, Y ahora sin las comillas, ¿sí? Sin las comillas simples. Así. ahí está. Sí, Ahí. porque había probado un montón de cosas y no me daba. A ver, vamos a probar. Para que saco el otro. ¿Dónde está? Para se me fue todo. Estoy compartiendo, se me fue. Se fue, parece. Ok. Igual Eh, ahí, fíjate en el método que te quedó el int hoy. ok. Bueno, ahora después lo pruebo de vuelta y cualquier cosa los molesto de vuelta. Muchas gracias. Almacenada, digamos, nuestra base de datos. Lo que nosotros vimos era la parte de customer, rental, todo eso. Un procedimiento es un objeto de base de datos, se denomina de esa forma, que lo que hace es ejecutar, digamos, ciertas instrucciones, pero a nivel de base de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que vos querés hacer muchas operaciones a la vez. Lo que haces es como crear un método a nivel de base de datos y después vos lo que podés hacer es de JPA invocar ese procedimiento. Pensá que es como un método, pero a nivel de base de datos. Esa sería una correlación. Después, por ahí si querés investigar un poquito más, Jonathan, tenés lo que son procedimientos, tenés funciones para investigar también, vistas. Son otros conceptos que están medianamente relacionados.
Denme un segundito. Bien, voy a apagar la cámara un ratito. Avísenme si pueden ver la presentación. Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Vamos a ir al líder. Empezar a probar, dijo. Esto lo voy a borrar. Perfecto. Vamos a hacer un repaso. Por ahí vamos a ir a la presentación de forma muy breve. Repasando un poquito, este era el modelo que hemos definido con Ale, que vimos toda la parte de cómo relacionar dos entidades, vimos relaciones one-to-man, one-to-one. Después también vimos un poco la parte de arquitectura, que teníamos definida la capa de repositorio, que era la capa que se comunicaba con la base de datos, y que cuando creamos un repositorio, por ejemplo, user repositorio y extendíamos de JP a repositorio, ya nos brindaba ciertas operaciones por defecto. Después a nivel de temas lo que vimos fue toda la parte de consultas, un poco de transacciones, qué problema resuelve, y después vimos la parte de servicio, que era una nueva capa dentro de nuestra arquitectura. Vimos lo que era JPQL, que era un lenguaje, llamémoslo especial, que utiliza JPA para especificar las consultas, donde todas las consultas que nosotros hacíamos lo hacíamos en base a entidades. Después vimos la anotación @query, que nos permitía hacer una consulta. Vamos a hacer este ejemplito. Me voy a ir al IDE. Esto lo voy a cerrar. Esto también. Me voy a ir al repositorio de Customer. Esto me quedó en la clase pasada. Bien, vamos a hacer la operación que era find all, que ya nos las daba JPA, pero vamos a hacerla con @query, para ver cómo se puede hacer esa misma operación. Esto lo vamos a borrar. Y renombrar acá el nombre del método. Voy a ponerlo así, final customer. Importamos la anotación @query y nos pedía un string que iba a estar en la consulta básicamente. Para hacer una consulta poníamos la instrucción select, poníamos la abreviación de nuestra entidad, que en este caso va a ser customer, y le poníamos la letra C, que era nuestro alias de nuestra entidad, ¿no?, que queríamos consultar. Una consulta. Sí. En el select, ¿se puede poner el asterisco? A nivel de JPQL, no, porque el asterisco significa que es como que vos le vas a devolver todos los atributos de esa entidad. En este caso te conviene hacer el select para que te devuelva directamente los atributos de esa entidad, porque el asterisco es más que nada como una consulta nativa, si se quiere. No sé si estamos orientados a ese estilo. O sea, yo podría reemplazar esto acá. Podría poner select asterisco from customer en nombre de la tabla de la base de datos, pero acá ponerle una cosa así como native query. Esta consulta ahí sí es válida. Voy a volverlo para atrás. Esto lo voy a borrar para que no me lo ejecute. Y voy a levantar la aplicación.
Ah, me quedó mal la consulta. Acá, mira. Lo que no tenía que hacer lo terminé haciendo. Volvemos a levantar la aplicación. Bien, segundo clic, evaluar expresión y vamos a ejecutar la operación que acabamos de crear. ¿Qué es esta? Final Customers. Vamos a evaluar y nos da, digamos, todos los customers que nosotros teníamos guardados. Lo que dijimos era que esta operación que nosotros definimos acá con el @query era equivalente a esta operación que ya nos daba JPA. Era un poco el contraste, ¿no? Bien, ahora vamos a la diapositiva nuevamente. Después vemos otro concepto interesante que ustedes ya lo conocían, que eran los operadores lógicos, pero más que nada relacionado a todo lo que es el lenguaje Java, ¿no? Nosotros acá vimos lo que es operador lógico más orientado a la base de datos. Eh, Vamos a copiar un ejemplo de eso también. Voy a ir al IDE. Bien, acá tenemos una consulta un poquito más compleja que tiene, si pueden ver la consulta, tiene el operador ON, OR. Básicamente el operador OR lo que busca es que una de las dos condiciones, la primera, que es que la edad sea mayor a 20, o que el nombre empiece con Mauro, con que una de las dos condiciones se cumpla, esa consulta va a ser válida. Por ahí eso no sé si lo entendieron. Sí. Perfecto. Eso sería en cuanto a operador lógico. Ahora yo lo puedo cambiar, le puedo poner un AND, por ejemplo, y ahí cambia. ¿Por qué? Porque el AND, para que esa consulta sea verdadera, se tiene que cumplir que la edad sea mayor a 20 y que el nombre, digamos, de ese customer sea Mauro. Ahora, si nosotros nos vamos al código que cargamos, no hay ninguno que cumpla ambas condiciones simultáneamente, con lo cual eso nos va a dar una lista de customer vacío. Eh, por ahí lo que habíamos visto nosotros era que estos operadores lógicos en realidad lo que nos permitían a nosotros es construir, digamos, consultas más complejas, ¿no? Y condicionales. Habíamos visto también otros operadores, que eran operadores si teníamos algún atributo que era nulo, por ejemplo, el nombre. Esto es realmente muy raro que le pase, pero se podría, digamos, construir una consulta de ese estilo y lo hacemos con el operador isNull o isNotNull. Después hemos visto otros operadores, que era por ejemplo el Bedouin, que nos permitía, digamos, buscar en base a un atributo un rango de valores posibles que podía tomar. Nosotros vimos el ejemplo de la edad, ¿no? Que hicimos, buscame todos los customers que tengan entre 30 y 40 años. Vamos a probarlo también. Voy a ir al repositorio. Ahí está. Este sería el nombre del método de esta consulta y acá estaría el operador Bedouin y este sería el rango de edad value, ¿no? Entre 20 y 30. Voy a volver a levantar la aplicación.
Bien, acá si vemos la lista de customers que yo cargué, digamos, cuando levantó la aplicación, lo único que cumple la condición, fíjense que es Ale, porque tiene 25 años, con lo cual está dentro del rango, y Mauro. Mauro tiene 20, está ahí al borde. Vamos a hacer la prueba. Valor de expresión, customer punto, y le damos en evaluar. Esto lo voy a sacar de ahí. Fíjense, me volvió Ale y Mauro. Ahora, esta consulta que nosotros vimos tiene un problema, que es que el valor 20 y el valor 30 están fijos. Ahora, ¿cómo podríamos parametrizar eso? Lo podemos hacer con hay otra etiqueta que se llama @param, que por ahí lo que le estuvimos comentando al inicio, y nos pide un atributo. Vamos a ponerle edad mínima, por ejemplo. Va a ser algo de tipo entero, y se va a llamar también de la misma forma. Ahora, nos falta el parámetro de la edad máxima. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestra consulta parametrizada. Ahora lo que nos queda es reemplazar acá estos valores fijos. ¿Cómo lo hacemos? En base a este nombre del parámetro, le ponemos 2 puntos y el nombre del parámetro. Entonces, después cuando nosotros ejecutemos esta consulta, va a ser el reemplazo de ese valor que le pasemos. Voy a reemplazar esto. Y me faltan 2 puntos. Ahí. Voy a volver a levantar la aplicación. Venimos bien, va muy rápido. Tiene una consulta, pero es no te quiero interrumpir, justo lo anterior a el where is not null. Sí. Yo podría hacerlo con un atributo que fuera one to many. Sí, en cuanto a los atributos que se utilizan para la relación, tal vez ahora sí, no vas a tener problema, pero por ahí cuando vos tenés que un campo es requerido, ahí no lo vas a poder hacer. O sea, ese valor que vos evaluás un valor nulo o no, lo vas a hacer sobre atributos que son opcionales. Por ejemplo, vamos a Yo suponer que decía, vos querés... por ejemplo, en los que se tienen que escribir a un curso, el one to many sería un estudiante podría tener muchos cursos. Entonces, para saber si no tiene ninguno, hacer un listado de los que no tienen ninguno, podría hacer un where is not null. O sea, esa es la pregunta. Esa consulta tal vez te conviene hacerla en la capa de servicio, preguntando, por ejemplo, si la lista que te dio en base a esa colección es vacía o no. Podría ser, la que vos decís también es válida, pero tendría que, el atributo que vos evaluás tendría que ser opcional, para que vos puedas, digamos, agregar un valor nulo ahí. Por ejemplo, si vos tenés la entidad estudiante y vamos a suponer que el correo electrónico no es requerido, con lo cual vos podrías poner un valor nulo en eso. O podrías hacer una consulta preguntando, dame todos los estudiantes que no tengan correo electrónico. Y ahí podrías preguntar, que sería email is not null, ¿no? O is null en este caso. Y ahí sí sería una consulta válida. Pero son casos muy raros en lo cual tenemos que utilizar esos operadores. Generalmente no lo utilizamos. Bien, ahí ya levantó la aplicación. Vamos a probar el método que acabamos de crear. El IE por ahí nos ayuda un poquito. Lo que hace es evaluar la firma del método. Y ya nos dice, mira, el primer parámetro va a ser un entero. Se llama min age. Y el otro parámetro también es un entero. Entonces yo le voy a poner los mismos valores que probamos al inicio, 20 y 30, y le voy a dar evaluar. Perfecto. Ahí tenemos a Ale y a Mauro. Ahora yo lo que podría hacer es, en vez de ponerle 30, ponerle 40. A ver qué es lo que me da. Fíjense que ahí me da Ale, que tiene 25,
José que tiene 35 y Mauro que tiene 20. De esa forma lo que hicimos fue una consulta que tenía los parámetros fijos, parametrizarlo para que nosotros le ingresemos esos parámetros de consulta. Positivo nuevamente. Bien, este sería el arroba param que vimos recién. Ahora, vamos a ver otro concepto que es el concepto de consultas derivadas. Lo que nosotros vimos hasta ahora es que para realizar una consulta tenemos que usar el arroba query, ¿no? Vamos al ejemplo acá del Customer Repository. Para realizar una consulta tendríamos que hacer de esta forma. Ahora, JPA nos provee otra forma que es especificar una consulta, pero indicándola en el nombre del método. Por ejemplo, lo voy a borrar. El nombre del método sigue una convención. Si yo quiero realizar una búsqueda, siempre tengo que poner primero find, by y los atributos que quiero consultar. En este caso estoy consultando el apellido y el nombre, ¿no? Yo le paso esos dos atributos y en base a esos dos atributos que le estoy pasando, va a realizar la consulta. Me voy a copiar algunos más también, así lo podemos ver. Ahí está. Y lo vamos a ir probando uno a uno. Voy a volver a levantar la aplicación. Por ahí consulta. ¿Lograron llegar hasta la parte de consulta derivada en el TP? No, yo no avancé casi nada. Sí, igual lo subí ayer, iba medio rápido el TP, ¿no? Iba haciendo un poco de todo, pero intentando No, entender sí, más que nada los conceptos. claro, sí. Igual le subí bastantes consultas, creo que eran algo de 14, por Sí, ahí. eran bastante. Los maté un poquito. A ver, vamos a probar evaluar expresión y vamos a ir probando uno a uno. La primera que voy a probar va a ser... Entonces las consultas serían en el repositorio. sí, Oye, todo lo que es consulta en el repositorio. Ahí JPA provee otras formas también de realizar consulta, que es, por ejemplo, ¿viste cuando utilizamos la clase @entity? Bueno, en esa clase entidad también te permite definir consulta. Yo no lo recomiendo porque eso me parece mala práctica, pero se puede hacer. Ahí Walter tenía una consulta. Sí, tengo una consulta respecto a, un poco alejada de esto, es respecto a los controllers. Si yo quisiese a través de un controller traerme todos los datos de un customer, ¿lo tendría que plantear desde un servicio o directamente desde el repositorio? Entiendo, vos lo que querías ya es hacer el endpoint que resuelve esa operación, ¿no? Claro, Ok, eso te lo puedo mostrar haciendo spoiler de la última clase. Ahora te lo muestro cómo sería. ok, Pero gracias. eso está plan. Claro, ahí lo que tenés que hacer es, vas a tener tu capa de controlador, que lo que va a hacer es consumir un servicio. El servicio, ahí Ah, vos un vas a tener servicio, la operación. Exacto, ok, el controlador siempre consume el servicio y el servicio consulta al repositorio. al Ese repositorio. sería un poco el caminito. Ah, listo, gracias. Eso quería saber, porque yo no sabía si directo, porque como directamente lo puedes resolver usando repositorio lo puedes Eh, tomar directamente claro, desde el control, pero no sabía si era exactamente. lo que. Ok, gracias. Eso era la consulta. Perfecto. Claro, lo que pasa
que ahí lo que estarías haciendo es, saltearte una capa directamente. Te salteas la capa de servicio, si se quiere. Bien, vamos a probar este método. Profe, una consulta antes que siga avanzando y lo interrumpa después. ¿Todas las consultas que hagamos las dejamos guardadas en repositorio o las eliminamos cuando vamos, como hace usted? No, yo la estoy eliminando para, para que no se ensucie ese Ok, repositorio y que te lo puedan ver bien, pero vayan dejándolo ahí. Lo único que sí tienen que tener cuidado con el nombre del método, no pueden definir dos consultas con un mismo nombre. Ahí le va. ok. Bueno, gracias. O la otra que pueden hacer si no, es crearse una carpetita aparte y van poniéndolo, sé, consulta 01 txt y pegan la consulta ahí para no perderlo. Ok. Esa es otra válida también. Bien, la consulta que tenemos, una consulta derivada que nos pide dos valores, ¿no? El apellido y el nombre. Yo voy a copiar uno que tengo por acá, por ejemplo el de Ale. Ahí está, y vamos a probar. Bien, ahí no encontró el customer que posee el nombre y apellido con los valores que yo le ingresé y me lo devolvió. Ahora voy a probar con otro valor, por ejemplo, que el apellido sea Cruz, por ejemplo. Y este customer nosotros no lo tenemos guardado. Le voy a dar a evaluar y fíjense que no me devolvió ninguno. La consulta derivada, básicamente, como les comentaba, lo que nos permite es realizar consulta, pero especificándola directamente en el nombre del método y no utilizando, digamos, @query. Por ahí, ¿eso les quedó? ¿Tenían alguna duda con respecto a eso? Creo que no. Bien. Bueno, vamos a ir a la diapo nuevamente. Teníamos algunas otras consultas derivadas también bastante interesantes. Por ejemplo, si nosotros ponemos el prefijo existBy, eso lo que iba a hacer es darle un booleano, lo que hace va a ser realizar una consulta y determinar si el customer que nosotros estábamos buscando existía o no. Nos da un booleano directamente, eso es bastante interesante. Y después, en base a una consulta, podemos, digamos, contabilizar la cantidad de customer que cumplen, digamos, con esa condición que nosotros le pasamos. Que tenía que empezar con el prefijo que es conby, ¿no? Y el atributo que queremos analizar. Después un poquito de query nativa, y ahí me armé un ejemplito para verlo. Nos habían preguntado cómo podíamos hacer, digamos, un join entre dos tablas mediante query nativa. Eso me lo voy a llevar al líder. Y para hacerlo mejor vamos a ejecutarlo sobre el repositorio de rental. Bien, para especificar un join usando query nativa, primero tengo que poner la consulta y poner el parámetro native query en true. Eso para que no interprete que es una consulta nativa. Después vamos a ver el modelo de la sección de rental. En rental teníamos este atributo, ¿no? Que era el inicio de la renta, el fin de la renta. Esa renta tenía asociado un cliente y tenía asociado un auto, ¿no? Desde la renta hacia el atributo customer y hacia el atributo car es como si fuera una relación one-to-one, porque para el car es un único customer y es un único car, con lo cual la forma de resolverlo es haciendo uno de los tipos de join que se llama inner join. Básicamente lo que dice es devolverme todos los valores que tenga customer. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que especificarlo, ¿no? Hacemos un select, después le decimos del atributo de la tabla rental devolverme todos los valores, por eso pongo r.asterisco, eso me va a dar todos los atributos.
Después, una vez que defino la parte de los datos que me va a devolver, defino las relaciones. Pongo inner join, esta es la instrucción a nivel de SQL nativo, el nombre de la tabla. Acá yo le puse un alias, que ustedes le pueden poner de esta forma, as cu le puse yo, y le ponen la condición de joineo. La condición de joineo es, bueno, qué atributo de la tabla rental se va a machear con qué atributo de la tabla customer. En este caso, fíjense que rental va a ser customer ID, si vamos al modelo, va a ser este que definimos acá, con el @joinColumn, y desde la tabla de customer va a ser customer.id, es el atributo del identificador de la tabla customer. Con esto ya lo que hicimos es joinear la tabla customer, ¿no? Que a joinear la tabla de car. Va a ser lo mismo. Inner join, la tabla car, acá creé un alias que es CA, y cuando ustedes especifican la instrucción on, lo que hacen es pasarle la condición de joineo de la tabla rental con la tabla car, que va a ser la tabla car.id, que ese va a ser su identificador, y después va a ser la tabla rental, que va a ser car/id, que es este atributo. ¿Hasta ahí no entendieron? ¿Les pareció un medio chino? ¿Se puede intentar esa consulta? Sí. Acá se puede intentar, pero hay que tener cuidado porque como es un string, podemos hacer algo así. Ahí. Esto lo que va a hacer es agarrar un string, concatenarlo al otro. Esto es válido. Lo único que sí tienen que tener cuidado es este espacio, porque si ustedes no lo ponen, le va a quedar algo así, ¿no? R inner, y ahí se va a pegar un paseo. No lo va a poder resolver. Siempre el espacio es para que cuando se concatenen los strings, lo concatenen correctamente. Vamos a probarlo. Espera, acá me falta algo más. Me queda la parte de rental, porque esta consulta la hice sobre rental. Voy a agregar un rental ahí rápidamente. Si no, no vamos a poder ver los datos de la consulta. Entra la aplicación nuevamente. Y de paso aprovecho y les comparto una página que está muy buena, que tiene muchos conceptos realmente muy bien explicados sobre base de datos. Por ahí les puede clarificar un poco el tema de los join entre tablas. Nosotros vamos a ver ahora uno de los tipos de join, que es el inner join, pero existen otros. Bien, estamos en el IDE, ya levantó. Ahí ya ejecutó la renta, esto era lo que habíamos visto en la clase pasada, y ahora lo que voy a hacer es ejecutar una consulta para que me devuelva esa renta creada. Rental repository, y vamos a ejecutar esta consulta. Fíjense que me devolvió un valor, es el único que tengo cargado, y fíjense que acá ya me devolvió el ID, que es el ID1, la fecha que le pasé, y también ya me devuelve el objeto customer y el objeto car. Recuerden que a nivel de base de datos lo único que yo tenía de customer era el ID, pero al hacer el join lo que me permite es ir a buscar esa información que me faltaba.
Ahora le voy a mostrar cómo quedaría esto a nivel de código, a nivel de base de datos, que lo tengo acá. ¿Están viendo el browser? Bueno, en la tabla rental lo que nos termina guardando nosotros es esto. Nos termina guardando la fecha de inicio, la fecha de fin y los IDs a las otras entidades. Por eso es que nosotros toda la parte de join no la recomendamos que la hagan de forma nativa, porque es muy complejo y es muy propenso a errores. Lo mejor es dejárselo al ORM que lo resuelva él. Eso es como... Porque al hacer nosotros los joineos de tabla manualmente, como que perdemos toda la magia del ORM, y también podemos cometer un error, hacer algún joineo mal y que la consulta nos dé cualquier información. Por eso, todo lo que puedan delegárselo al ORM, hay que delegárselo. Hay casos muy puntuales o muy complejos en los cuales no podemos hacer eso, y bueno, no nos queda otra que ir a una consulta nativa, pero la consulta nativa tendría que ser nuestra última opción, realmente. Lo voy a sacar de acá. Bien, eso respecto a consulta nativa. ¿Alguna consulta hasta ahora? Bien, vamos a avanzar. Vimos también el concepto de ordenamiento, que era cuando nosotros realizamos una consulta, les podíamos especificar, digamos, cómo quería que nos devuelva la información, por ejemplo, ordenada por edad. Vamos a ejecutar eso. Tenemos el IDE andando. Ejecutar evaluar expresión, y si yo ejecuto la operación Customer Repository y busco el método que es final, ya nos parece un método que recibe una clase de tipo sort, ¿no? En donde nosotros especificamos el ordenamiento. Lo que voy a hacer es borrar esto ahí. Ahí estaría. Fíjense, le estoy pasando el parámetro sort con sort.by, me pide la forma de ordenamiento, si es ascendente o descendente, y el atributo que quiero ordenar, en este caso la edad. Vamos a evaluar. Fíjense que me devolvió Horacio primero, porque tiene la edad 15, me lo está volviendo en forma ascendente, con lo cual el último que me debería devolver es José, porque tiene la edad más grande, si se quiere, ¿no? 35. Bien, eso en cuanto al concepto de ordenamiento. Tenemos otro concepto bastante interesante que es el de paginación, que era, hasta ahora nosotros teníamos el método @query, por ejemplo con más el @param que nos permitía parametrizar la consulta. Después teníamos el método final que nos permitía recuperar todos los datos de una entidad, por ejemplo customer, pero con poquitos datos. Yo en este caso tenía guardado 4 datos. Yo le hice la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si en mi base de datos tengo 100.000 customers o 1.000.000 de customers, ¿no? Y ejecuto la operación final. Ahí lo que nos pasaba es que podíamos tener 3 problemas. La primera era un consumo excesivo de memoria, porque recuerden que cuando nosotros consultamos esa información, después tenemos que guardarla en memoria en nuestra aplicación. Después, si nuestra aplicación lo puede almacenar esa información en memoria, vamos a suponer que, no sé, tenemos una buena computadora con bastantes GB de RAM y lo permite guardar, la consulta igualmente va a ser muy lenta. Es lo típico cuando uno accede a una página web y quiere ver algo y le queda ahí el loading cargando, lo más probable es que la consulta, la información que nosotros queremos visualizar, está tardando mucho porque no está muy optimizada. Después, si ejecutamos muchas operaciones de este estilo, donde consultamos mucha información, por ejemplo, estamos realizando consultas que nos traen constantemente 100.000 customers, muchos usuarios lo ejecutan, vamos a impactar también en el rendimiento de la base de datos. Bueno, para solucionar todos estos problemas vimos el concepto de paginación, que era en base a todo lo que nosotros tengamos cargado de nuestra entidad,
vamos a hacer es traernos una porción de toda esa información, que esa porción o sección nosotros la denominamos página, y nos pedía dos parámetros principales, ¿no? El primer parámetro era el tamaño de la página, quiere decir el tamaño de la sección. Por ejemplo, yo digo, quiero que cada una de las secciones de la consulta tenga un tamaño de 10 y quiero de todas las divisiones que generaste en base al tamaño, quiero que me devuelvas la primera. Entonces hicimos ahí un pequeño cálculo, cómo podía calcular la cantidad de páginas o secciones que me generaba. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos 100 customers y yo le digo, bueno, quiero que el tamaño de cada una de esas secciones sea de 20. La cantidad de páginas que yo voy a tener van a ser 5. Bien, al realizar una consulta paginada, en realidad JPA ya nos brindaba ciertos métodos para poder hacerlo. Vamos a probarlo. Vamos a venir al IDE nuevamente, evaluar expresión. Vamos a ejecutar customer repository.final nuevamente. Fíjense que el parámetro que ejecutamos anteriormente era final, pero que recibía, digamos, como parámetro una clase de tipo sort. Para realizar una paginación nos va a pedir una clase de tipo paginable. Vamos a ejecutar de esta forma. Y para pasarle esa clase, lo que tenemos que hacer es ejecutar otra clase que se llama PageRequest con el método off. Y ahí también ya nos brindaba cierta información el IDE, que era, bueno, el primer parámetro que dice inPage va a ser el número de página. Por ejemplo, le voy a poner la página 0 y el tamaño de cada página creo que sea de 2. Voy a copiar esto. Si nosotros tenemos guardado acá 4 customers y yo le digo que la sección van a ser de 2, lo que va a hacer es dividirlo de esta forma. Los primeros 2 y después los 2 siguientes. Si yo le pido la página 0, me va a devolver estos 2 elementos. No me devuelve todos los customers, me devuelve una parte. Vamos a probarlo, a ver si es verdad lo que digo. Ahí está. Vamos a guardarlo. Fíjense que me dice, la cantidad de customer que tenés vos son 4, pero lo que vos me estás pidiendo son 2 solamente. Fíjense que ahí me dio a Ale y José, que son los primeros 2. ¿Se entendió el concepto de paginación? ¿Se trabaron ahí? ¿Lo pudieron probar? Sí, profe, eso sí. Perfecto. Sí, se entiende perfecto. Todavía no lo he podido probar, pero bueno, se entiende. ¿Y para mostrarlo por pantalla? O sea, en el navegador. Claro, ahí te restaría la última capa, que es la capa de controlador. Vos le pasarías, digamos, esos parámetros de paginación. Vos le pasarías, por ejemplo, le decís, dame la página 0 y quiero que cada página sea de 10. Eso lo vamos a ver en la última clase, pero se pasan todo como parámetro en la capa de controladores. Después, esos mismos parámetros irían a la capa de servicio y de la capa de servicio finalmente iría a la capa de repositorio, que es donde se termina ejecutando finalmente la consulta, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el concepto de transacción, que nosotros lo hemos visto con un ejemplo del banco, que teníamos el cliente 1, que quería transferirle 100 pesos al cliente 2. Al cliente 1 lo primero que vamos a hacer es descontarle los 100 pesos, esa operación se ejecuta correctamente, pero cuando se está transfiriendo esos 100 pesos al cliente 2, nuestra aplicación fallaba. Y habíamos dicho algo medio extremo, que era que nuestra aplicación no tenía forma de validar si esa operación se había ejecutado correctamente o no. Con lo cual, lo que pasaba era que esos 100 pesos los perdíamos. ¿Cómo podíamos solucionar este problema? Envolviendo toda esa operación como una transacción. La operación de transferencia de 100 pesos de un cliente a otro en realidad son 2 operaciones. La primera es descontar ese dinero al cliente 1 y la segunda es depositar ese dinero en el cliente 2. Si nosotros ejecutamos una transacción con esas 2 operaciones, lo que hacemos es que esas 2 operaciones o se ejecutan correctamente
o si ocurre un error en una de esas dos operaciones, se revierte en todas las operaciones. Entonces, si nuestra aplicación se cae, por X razón, nuestra aplicación siempre va a quedar consistente, ¿no? No van a desaparecer esos 100 pesos. Después vimos que para que una transacción sea considerada una transacción, teníamos 4 propiedades, que nosotros lo que habíamos denominado eran las propiedades ACID. Habíamos visto atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad, como les comentaba, es o se ejecutan todas las operaciones o no se ejecuta nada. La consistencia es, cuando yo ejecute una transacción siempre, mi base de datos va a quedar en estado consistente. Después, el aislamiento es decir, que cuando yo ejecute una transacción, el resultado de la ejecución de esa transacción no puede interrumpir en la ejecución de otra transacción. Después, el último concepto, el concepto de durabilidad, que es cuando una transacción se ejecuta correctamente, no podemos revertir el cambio. Por ejemplo, en el caso de que el dinero se transfiera correctamente, listo, nuestra base de datos quedó en estado consistente, no la puedo modificar. Bien, vamos a ver la última sección, que es la sección de servicio. Nosotros, como veníamos hasta ahora, teníamos la capa repositorio, que era la capa donde hasta ahora nosotros agregamos todas las consultas que fuimos viendo, y era la capa que se comunicaba con nuestra base de datos, ¿no? Nosotros podíamos agregar customer, actualizarlos, realizar alguna consulta, con lo cual esa capa nosotros la denominamos capa de persistencia. Ahora vamos a agregar una capa superior, que es la capa de servicios, que es donde está contenida o encapsulada toda nuestra lógica de negocio. Habíamos visto que en realidad lo que nosotros denominamos lógica de negocio eran reglas y procedimientos que determinaban el comportamiento de una operación. Y vimos también que en esa clase podíamos ejecutar cálculos, llamadas a la base de datos, que en nuestro caso lo hacemos mediante los repositorios, o interacción con otros servicios externos. Por ejemplo, que nuestra aplicación se tenga que conectar con la API de ChatGPT, por ejemplo. Eso sería todo en la capa de servicio. Después, una vez que nosotros creamos un servicio, lo que podemos hacer es con AutoWired poder utilizarlo. Repasando un poquito, la clase que vimos, la primera, con Mauro, nos comentó un poco cómo iba a ir evolucionando la arquitectura y vimos que teníamos la anotación @repository, se comunica con nuestra base de datos, y ahora lo que vamos a ver es agregar una nueva anotación que es @services, que lo que va a hacer es poder utilizar múltiples repositorios para llevar a cabo la lógica de negocio que tenga que llevar esa operación en particular. Acá tienen un ejemplito, por ejemplo, de cómo podían inyectar, digamos, un repositorio dentro de un servicio. Acá tienen un ejemplito por ahí bastante sencillo, que si yo quiero crear un customer, voy a crear un servicio que se llama Customer Services, voy a utilizar el servicio Customer Repository, fíjense que está anotado con AutoWired, y después el método que crea ese customer lo voy a anotar con @transactional. Y después ejecuto el método que es customerrepository.save para guardarlo en la base de datos. Acá un poco volviendo a lo que nos preguntaban sobre la anotación controller, acá lo que utilizaríamos sería este servicio y ejecutaríamos en la capa de controladores el método, por ejemplo, createCustomer. Bien, después vimos un ejemplo un poquito más complejo que tenía varias cositas, que era, bueno, ¿qué pasa si yo quiero crear una renta, no? La renta necesitaba dos cosas, necesitaba un cliente y un auto. Y además vimos que esa operación tenía determinadas restricciones, ¿no? La primera era que el cliente sea mayor de edad y la segunda, que las fechas de renta no se superpongan. ¿Qué quiere decir? Que la fecha de inicio que yo elijo no puede ser mayor a la fecha de fin de esa renta. Ahora vamos a ir al IDE para repasar un poquito cómo lo fuimos armando. Bien, esto lo voy a cerrar. Fíjense, tenemos el rental service, que lo anotamos con @service. Después necesitamos consumir los 3 repositorios,
el repositorio de Customer, el repositorio de Car y el repositorio de Rental. Vimos algunas anotaciones interesantes que eran anotaciones para validar que la entrada del método sea válida. Por ejemplo, si me están pasando un identificador, que el identificador no sea nulo y que sea positivo, porque acá me podían, por ejemplo, introducir un -1, ¿no? Y eso en la base de datos no existe. Vimos también, hicimos la misma comprobación para el ID del auto y le pasamos las dos fechas, fecha de inicio, fecha de fin. Y lo primero que hicimos fue validar esa fecha, que la fecha de inicio no puede ser superior a la fecha de fin. Si eso ocurría, lo que nosotros hacíamos era lanzar una excepción y nos informaba el error, nos va a aparecer la fecha de ingresada no son válidas. Después, una vez que validamos la fecha, lo que hacíamos era buscar al customer, y ahí lo que hacemos es la comunicación con el repositorio. Utilizando este método, vimos que si nosotros nos posicionamos arriba del método, nos indicaba que nos iba a devolver. Fíjense que nos va a devolver algo de tipo opcional más el customer, y nosotros vimos que si ejecutábamos o agregamos este método, hacía dos cosas. Si el customer que a nosotros nos llega cuando realizamos la consulta es nulo, va a lanzar esta excepción, indicando que el ID que nos proporcionaron no es válido. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos guardado 4 customers en la base de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso el ID 10? Ese customer con ID 10 no existe en nuestra base de datos. Con lo cual, esta consulta nos va a dar un nulo y va a lanzar esta excepción. Si el customer que nosotros estamos consultando es válido, lo que va a hacer es va a ejecutar la operación .get. Va a hacer algo así. Va a ejecutar esta operación y no va a devolver el customer acá. Bien, esto lo voy a borrar. Ahí está. Después, teníamos la otra lógica de negocio, que era que el customer tenía que ser mayor de edad. Como yo acá ya recuperé la información de la edad, lo que hago es preguntarle directamente al customer, ¿sos mayor de edad? Y acá con la negación lo que digo es, si no sos mayor de edad, te voy a informar este error. Y acá también lanzamos una nueva excepción que decía el customer es menor de edad. Si nos vamos al método del customer, básicamente pregunta si la edad es mayor o igual a 18. Bien, hacemos lo mismo que hicimos con customer, lo hacemos para el auto. Buscamos el auto, si el ID que nos proporcionaron no es válido, también lanzamos una excepción. Y una vez que ya tenemos el customer y el car validado, o sea, ambos objetos son válidos, armamos nuestra entidad de rental, que para poder agregarlo tenemos que proporcionar el ID nulo, las dos fechas, inicio, fin, customer car. Y después llamamos al método rental repository.6 para guardarlo. Después, como esta operación de renta a su vez tiene muchas operaciones internamente, nosotros lo que hacíamos era anotarlo con @transaction. Entonces, si una de estas operaciones falla, este guardado no se va a ejecutar. Y eso está bien, es correcto ese manejo. Ese sería el ejemplito que combinaba @service con @transactional. ¿Le quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Fue muy rápido? No, no, estuvo bien. Bien. Después lo que pueden hacer una vez que crean toda la operación es en la demo application, viste que nosotros teníamos nuestro command line runner, es hacer un autowire del servicio. Y en la parte del servicio hacer un rentalservice.rent y le pasan los parámetros y ahí lo pueden probar, por ejemplo, si las validaciones se la ejecuta correctamente o no. Profe, viste en la actividad que nos mandó, nosotros solamente vamos a tener que pasar lo que sería el estudiante ID y el curso ID en vez de las fechas. Y los otros atributos que tienen los ponemos como nulos.
No, las fechas también. Les Ok. quedaría algo así, mira. Lo voy a poner así medio en español. Vamos a hacer un public void, vamos a poner que vamos a ponerlo así, mira. ¿Cómo lo puedo poner? Vamos a poner, no sé, anotarme una cursada. Anotar, por ejemplo. Lo que yo voy a hacer es pasarle el long con el estudiante ID, por ejemplo. Estudiante ID, y le voy a pasar un long con el curso ID. Curso ID. Y después me va a pedir una fecha, creo que era la fecha de comienzo de la... No recuerdo bien la entidad como era. Pero vamos a suponer que nos pide una fecha, ¿no? Usamos un local date y la fecha. Esto, como va a tener múltiples operaciones también internamente, lo que tienen que hacer es usar el arroba transaction acá también, y acá ejecutan todas las validaciones. Harían acá hacen la búsqueda del estudiante y la búsqueda del curso, que sería equivalente a buscar el carro y buscar el customer. Una vez que tiene esos objetos y los dos objetos son válidos, crean la inscripción. Ahí me lo pasaron. Bueno, tendríamos el método de estado. Bien. Sería una cosa así entonces. Vamos a tener un local date con fecha de inscripción y un estado. Algo así. Ese sería un poco la firma del método que tendrían que hacer. Y acá harían algo así. Me va a quedar algo como new descripción. Le van a pasar un valor nulo porque el ID cuando ustedes lo crean no lo tienen. Vamos a suponer que nos pide este parámetro después. Nos va a pedir un estado y nos va a pedir el estudiante y el curso. Después te van a tener algo de este estilo, ¿no? Un inscripción repository, por ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias. Y harían el punto save ahí, punto save, y le pasan este objeto. Es muy similar, digamos, a esto, pero con diferente entidad. Sí, porque lo que yo hice fue, bueno, hice la búsqueda del estudiante, la búsqueda del curso, y bueno, hice las validaciones, pero no había puesto los parámetros, los otros de los atributos, o sea, el local date y el estado. Claro. Entonces Sí, no me eso lo daba, pasa. entonces los puse como nulo. Pero bueno, ahora ya sé que corrijo eso y listo. Claro, porque ahí lo que pasaba era que te iban a faltar esos parámetros cuando vos armabas la descripción. Claro. Esto lo voy a borrar. Ahí le pasé un poco la firma, cómo sería medio a nivel de pseudocódigo. Pueden realizar las modificaciones que quieran, pero sería algo muy similar a eso. Joselo, Vale, profe, compañero,
disculpe por preguntar tan tarde, no pude estar presente la primera hora, pero quería aprovechar ahí, yo no alcancé a completar todo el TP, pero por ahí tuve problemas en la parte de cuando querías hacer consultas derivadas, puntualmente, viste, por ejemplo, la primera consulta derivada era traerte todos los cursos, ¿viste? Entonces yo no sabía si tenía que rehacer ese método o la consulta usarla con el, con el método que ya está generado. Tenía que reescribirlo, porque viste que cuando haces una derivada, haces buscar por, y ahí le pasás los parámetros. Pero Sí, yo le ponía buscar todo, y ese método ya estaba escrito, viste, no sabía si tenía que reescribirlo o no, o usar solamente el que ya estaba hecho por defecto. sí, en ese caso tenés razón. Lo que podés hacer por ahí para corregirlo es hacer una búsqueda de todos los estudiantes por algún parámetro, por ejemplo. Bien, bien, bien. Y otra cosa puntual, la fecha me tuvo como 2 o 3 horas buscando. No, le pregunté a ChatGPT todo, hasta me tiró un error rarísimo el código. Cuando vos querés filtrar justo hay una consulta que era los cursos que comiencen mayor a tal fecha. Mira, acá lo tengo. Era la consulta 1, 2, 3, 4, 5, la 6, la 5, perdón. Listar todos los cursos que hayan empezado después del 1 de febrero del 2020. Entonces yo quise hacer una consulta query, hardcodeada, por así decirlo, y después una pasándole por parámetro. Cuando le pasé por parámetro, podía hacerlo. De manera nativa, también se puede hacer, pero cuando yo le agrego de manera hardcodeada la fecha, no podía. Sí, No podía porque hacerla. ¿Esa era por parámetro o por query? Bueno, es que las dos son por query. claro, lo que yo le había pedido era por parámetro, o sea, fijo, el valor fijo. Lo que pasa es que ahí tenés que envolverla en una función. Tenés que No sé si te ponerle puedo date. compartir. Sí, ¿Te podría compartir? Mira, para no estar hablando si pudiste en el aire. Eh, la consulta era sobre... ¿Se ve ahí? ¿Estás viendo? sí. Bien, era es de cursos, listar todos los cursos. Eh, cursos. Acá, la línea Ah, 15. sí, está perfecta como lo hiciste. Lo que yo le había pedido inicialmente era, viste, donde tenés el 2 puntos fecha, que usted le pase Ujú. una fecha fija, pero lo que vos hiciste está perfecto porque la fecha se lo pasás como parámetro directamente. Claro, yo cuando hago la consulta le paso local date off y le digo el año, 2020, febrero, y ahí me lo toma. Pero yo, por ejemplo, cuando quería hacer esta misma consulta, pero cuando la hacía, eh, por ejemplo, acá yo en vez de ponerle, por ese parámetro le ponía la fecha, ¿no? Que era 2020 de febrero, el 1. Claro, eso, Esta, el problema que tiene eso es que esa fecha te la está tomando como una string y no como una fecha. Cuando vos lo pasás como parámetro, vos le indicás un local date, ya haces esa transformación. Ahí te comparto en el chat eh, algo que está en Stack Overflow que te va a servir si querés hacer fija la fecha. Tenés que agregar una cosita ahí en la fecha. para que me tome la fecha aquí en este lugar, en esta consulta. Exacto, Ujú. exacto. Claro, Pero porque como no, lo hiciste la primera vez, está perfecto. pasándose por parámetros. Sí. Bien, bien, bien. Ahí de Bueno, paso le quedó a los chicos también que estaban un poco trabados con ese punto. Sí, 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 a mí me mató. O sea, no pude hacerlo de manera así rígida. Había llegado por ahí tal vez esto, enmascararlo y ponerle, castearlo a tipo datos, estuve buscando. Lo que funcionó, y mira, ya que está, si querés lo pruebo y me das tu opinión respecto a esto, era, por ejemplo, la fecha era ponerle local date punto off, y acá yo le ponía 2020 de febrero del día 1, ¿viste? Y esto me lo Sí. tomaba, o sea, sí me lo toma la consulta, pero me arroja un error. Mira, pruebo a levantarlo. eh,
y mirá el error que me dice. O sea, compila todo bien, pero ahí es como que estoy, no sé, Claro, lo que pasa es que él está dando una estructura, le está dando una instrucción, digamos, de Java directamente en la consulta. Ujú. Que eso no, a nivel conceptual no está muy bien. Claro, viste, ahí compiló, levantó todo bien, y ahora voy a verlo, y la consulta era en curso. Ah, y otra cosa, cuando yo lo llamo es con minúscula. Yo tengo el nombre del repositorio en mayúscula, pero cuando lo busco es por minúscula. Si no en mayúscula no me lo toman, no sé qué será eso. Y cuando busco el método era B1, ¿viste? Lo ejecuto y me tira este error. O sea, trae algo que no sé qué es. No, sí, te crashó ¿Viste? toda Pero la consulta. lo Sí, compiló, levantó. Pero la consulta es media rara, fíjate que usa, esa es la estructura de local date, off, o sea, la sí, estructura de la fecha. sí, sí, Bien. sí. Igual fíjate que ahí también te lanzó una excepción. Fíjate que dice, ahí te aparece en rojo la primera parte. Sí, Fíjate que te dice, escribo. DAO inválido, sí, de acceso a datos. como que el dato que vos le estás proporcionando no es válido directamente. Ujú. Entonces, voy a decir que ahí en Stack Overflow hay una manera de poner esa consulta hardcodeada, por así decirlo, poner la fecha. Exactamente, sí. Bien, Tenés que hacer una pequeña modificación, ¿no? Eso. buenísimo. Ahí después veo el link ese que pasaste y bueno, a mí disculpo por no tener lo otro, no llegué. Esto me trabó y no pude avanzar, quedé ahí. No, está bien, Y está ahora sí. bien. Bueno, muchísimas Ah, gracias. por ahí no sé si había escuchado, pero ahora más ratito vamos a subir el cuestionario para ver toda esta parte teórica. Ok. Pero Dejo de compartir. claro, con lo que vimos el martes están re bien para hacer el cuestionario. Ya que esta también aprovecho y comento, José, viste que vos cuando ponés parámetro, si yo no le ponía el argumento parámetro, param, y le pasaba de una el tipo de dato y la fecha, me lo toma igual, sin Sí, necesidad de indicarle así param. Es como cuando pasaba en la tabla que vos no le indicabas en la columna a la que hacía referencia, te tomaba el nombre de la clase, ponele. claro, no, Lo sí, hace solito. eso es válido, pues es como que te hace una arroba para implícito. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, es válido. Estaba silenciado. Eh, ¿Cómo crearon estado? La tabla. Porque vi que usaban enum, pero Claro, el enum no se va a crear en una tabla aparte, sino que se te va a crear el valor directamente fijo. Por ahí tendrías que repasar la clase 2 de Ale, eh, donde veías cómo podías, digamos, persistir un enum. bueno, lo voy a mirar de vuelta. A ver,
tenés que parar la aplicación, o sea, dar al botón rojo del ID y después sí puedes hacer la consulta. Pues solamente puede estar en una base de datos a la vez. Sí, ahí te voy a pasar una configuración que por ahí les puede servir, que es, por ahí no sé si recuerdan que cuando vimos el servicio de Elephant te daba hasta 5 pools de conexiones. Muchas veces el IDE lo que hace es no mata ese pool de conexión que ustedes estaban utilizando, entonces lo que hace es deja usado los 5 que tenemos disponibles. Le voy a pasar una configuración que tienen que agregar en el application.property, que cuando levante la aplicación solo le permite utilizar un pool de conexión, para que ustedes también lo puedan utilizar acá mediante el browser. Se lo paso por acá. Ahora, de todas formas, ahí me debería aparecer, ¿verdad? Sí, ¿viste ahí donde dice tabla queries? Sí, Elegí aquí. una tabla de consulta. Sí. Aquí. Bien, Y ahí dale ejecutar. mediante, aquí. Bien, bien. Claro, ahí lo que pasó, entiendo que cuando pagaste el servicio ahora sí podés acceder al servicio de web, pero con esa configuración que te pasó José, ahí vas a poder usar los dos, en teoría. Perfecto. Ya la voy a rever a la configuración y la voy a cambiar. Sí, el error que te pasó es un poco extraño porque es por el servicio que estamos utilizando. Es por la cantidad de pool que te permite crear, ¿no? Pool, cuando decimos pool, hicimos conexiones a la base. Perfecto, perfecto. Sí. Bien, bien, bien. Era eso nomás. Me tengo que poner al día, pero bueno, me saltaba eso ahí bueno, y seguí con lo otro y nada, eso lo dejé para consultar ahora. Muchísimas gracias.